para hacer la caja de nuestro ahumador de carnes vamos a necesitar 6 piezas. Aquí ya las tengo cortadas. Estoy utilizando material de 316 de gruesor. Estas son de 22 pulgadas por 22 pulgadas. Acá tengo 4 piezas. Estas están cortadas de 22 pulgadas por 19 pulgadas 3/4. A continuación voy a proceder a armar nuestra caja. Aquí ya tengo toda la caja punteada. Aquí esta parte es donde va a ir la puerta, ya la marqué. Esta es la parte de arriba. Y aquí es donde vamos a conectar nuestro tanque. Aquí no se le va a soldar porque vamos a cortar aquí. El siguiente paso va a ser soldar todo. Aquí ya terminé de soldar toda la caja. Nuestro siguiente paso va a ser marcar la puerta. Este es el lado donde voy a hacer la puerta. Solo le voy a dar 2 pulgadas de cada lado y 4 de la parte de abajo hacia arriba. Aquí tengo una placa. Esta placa es de 11 pulgadas y media por 6. Esta va a caminar aquí. Se va a deslizar. Le vamos a dar acá y va a cerrar. Y vamos a controlar el fuego según lo queramos, abriéndole o cerrándole. Ahora voy a trabajar en la puerta. Aquí está el cuadro de la puerta, del que ya habíamos cortado anteriormente. Y voy a utilizar solera de 1,5 pulgadas por 1/8 para hacer el marco de nuestra puerta. Y también voy a usar estas bisagras de barrilito. Las soleras las perforé porque voy a hacer soldadura estilo remache. Y así quedaría la puerta. La voy a armar y se las voy a mostrar ya cuando la tenga soldada. Aquí ya tengo la puerta soldada. Ya le puse sus bisagras de barrilito. La solera todo alrededor de la puerta. Ahí ya nomás nos faltaría la agarradera. Aquí ya tengo la ventila terminada.
Para hacer esto, nada más usé 2 de estos. En un video anterior les compartí cómo hacer el molde para hacer estos círculos o anillos de metal. Y aquí ya lo estoy utilizando. Aquí nomás puse una solera más gruesa abajo y una encima con hoyos, soldadura de remache y igual arriba. Y aquí ya nuestra ventila quedó lista. Aquí tengo las piezas que voy a usar para la agarradera. Es un martillo como este para remover escoria. Solo lo trocé de aquí. Y aquí tenemos la pieza, que esta nos va a servir para agarradera. Le hice un doblez hacia acá y otro hacia acá. Ese va a quedar así cuando esté cerrada nuestra puerta. Hacemos así, abre, para abajo cierra. Perforé aquí la puerta. Voy a poner una guasa así y otra por el lado de adentro. Y esta es la función que hace, que no permita que se mueva así. Abrir y cerrar, abrir y cerrar. La voy a instalar y ahorita les voy a enseñar cómo nos quedó. Aquí ya quedó lista nuestra agarradera. Abre y cierra. Y queda bien sellada. Está soldada su guasa por el lado de afuera. Aquí tenemos la otra guasa. Y aquí abajo le puse un pedacito de metal de 1/4 desvanecido para cuando lo cerramos lo podamos ajustar bien y tiene su tope. Aquí ya quedó completamente nuestra puerta terminada. Ahora sigue hacer la parrilla de adentro. Aquí ya tengo la canasta hecha. La canasta la hice de metal expandido. Y abajo utilicé redondo sólido de 1/4 para la parte de abajo. Y el marco lo hice de tubular de media pulgada. Y aquí es donde vamos a poner la leña y la ceniza va a caer hacia abajo. Y aquí en la parte de adentro le puse su riel donde va a correr la canasta de un ángulo de pulgada. Y otro de este lado también. De aquí hasta el fondo. Aquí abajo podemos acomodar una charola para que caiga la ceniza y ya nomás quitamos la canasta y la sacamos. Y así queda. Bueno amigos, si les gustó el video no olvides dejar tu comentario, déjame tu like, compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.